Vamos a hacer? Pues voy a hacer un proyecto muy simple, ¿vale? Que va a consistir en los elementos más comunes de Angular, ¿vale? Un poco como introducción a lo que son los componentes, los módulos y vamos, las directivas, las pipes, etcétera, ¿vale? Es algo muy simple que vamos a empezar por esto y creemos que hay que sentar pues un poco las bases para luego ya entrar en más elementos avanzados. ¿Vale? Entonces, lo que voy a crear es un proyecto con dos módulos, ¿vale? Un componente listo y un componente tonto y una directiva, una pipe y servicios para conectar con la API. Vale, entonces, vamos a empezar creando un par de módulos, ¿vale? Tengo aquí un proyecto que he generado con Angular CLI, ¿vale? Que lo único que he metido es la entidad de usuario, ¿vale? Que tiene 3 campos de ID, nombre y fecha de nacimiento y datos de prueba. Entonces vamos a empezar creando los dos módulos, que el primero va a ser el core. El core módulo va a tener los elementos comunes a toda la aplicación, que van a ser los servicios, las pipes y las directivas. ¿Vale? Creamos el módulo, que va a ser el elemento de entrada de este módulo. ¿Vale? Para crear un módulo tenemos que importar siempre el ng module. Está el paquete de Angular Core, ¿vale? Entonces, creamos el decorador y los elementos, los metadatos que va a tener el módulo, ¿vale? Suelen ser las declaraciones. Las declaraciones suelen ser los componentes, las directivas y las pipes. Las exportaciones, que son los elementos que van a exportar a otros módulos. Entonces, cuando este módulo se importe en otro módulo, tendrá acceso a lo que exporte. ¿Vale? Los imports, que son elementos de otros módulos que vamos a usar en este módulo. Y, de momento, eso. Explicaciones, pues, vale. Exportamos el módulo. Vale, de momento así. No vamos a crear nada más, simplemente para tenerlo creado. Y por otro lado, el módulo de usuarios, que este va a tener los componentes y tonto del usuario. ¿Vale? Creamos el archivo del módulo. Lo mismo, importamos el módulo. El módulo que va a tener las declaraciones, las exportaciones y los imports. Vale. Bueno, y los providers. Los providers son los servicios que van a conectar con la API. Que se pierde hoy muy rápido, que me pare. Vale. Entonces, en este módulo vamos a crear los componentes. Por un lado vamos a tener el user list, que va a ser el elemento padre o listo,
¿vale? Entonces, para crear un componente, importamos el decorador del componente que está en Angular Core, creamos el decorador. ¿Vale? Como metadatos de un componente. Buenas. El que es obligatorio es el selector, ¿vale? Vamos a llamarlo app userList. Vale, normalmente también usamos el template, que en este caso vamos a especificar una ruta que va a ser relativa a este componente. ¿Podéis mutear, por favor? Que va a ser HTML. Y luego los estilos, ¿vale? Que es uno de los elementos típicos que le incorporamos. En este caso puede ser una URL relativa al componente o pueden ser en línea. Aquí, por ejemplo, las voy a poner en línea, ¿vale? Si pusiese la clase, perdón, estiles tiene que ser un array. Vale, vamos a crear el HTML. Listo. HTML, de momento lo vas a dejar vacío. Y otro componente que será el componente tonto, ¿vale? User, el component, lo mismo. Importamos el decorador. Vamos, component. Selector que va a ser pp user detail. Aquí, por ejemplo, voy a ponerle el template en línea, que sí que sería un string, y sin estilos, por ejemplo. Damos la clase. Vale, lo que voy a hacer ahora es crear una página de index que va a exportar los diferentes componentes para que después, por ejemplo, desde el módulo de usuarios, sea una importación relativa. Entonces, exportamos serList y el detail. Vale, entonces, para el módulo lo que tenemos que hacer es importar esos dos componentes y meterlos en las declaraciones. Import. Vale, las declaraciones son los componentes serList y userDetail. Por ejemplo, si fuésemos a llamar al userList component desde otro componente, en este caso podríamos llamarlo desde el app component, lo que tendríamos que hacer sería exportarlo. Por ejemplo, pondríamos userList component y exportado. ¿Vale? Y en el app module lo que haríamos sería importar esos dos módulos. Import user module y vale, y los importamos.
Todo lo que exporta estos dos módulos podrá ser usado por el módulo que los importa. Vale, entonces, lo que va a hacer ahora es crear un servicio que conecte con la API. Entonces, que va a obtener usuarios. Entonces, por ejemplo, aquí creamos una carpeta de un servicio. Sí. User model service. Vale, un servicio no es más que una clase, entonces lo que necesita es el decorador de inyectable. En el Angular Core creamos el decorador y la clase. Normalmente inyectaríamos el módulo de HTTP para realizar las llamadas a la API. ¿Vale? Se hace en el constructor. El módulo de HTTP client está en Angular Common HTTP. Vale, y voy a crear dos funciones. Que sea una para ver si está logado el usuario, que devolvería un booleano. Y, por ejemplo, podría conectar con el local storage, hacer una llamada a la API o lo que sea. Que va a ser true, porque sí, ya está. Y luego otra función que devuelva los datos de usuario. En este caso no tenemos ninguna API a la que llamar. Entonces lo que va a hacer es llamar a los datos mock que tengo aquí en las entidades. Vale, en estas entidades tengo una función que es getUsers, que lo que va a hacer es pues hacer como si llamase a la API. Entonces, getUsuarios lo que va a devolver es un observable. Un observable de un array de usuarios. Vale, para usar el observable, lo que tengo que hacer es importarlo de RxJS. Vale, también para crear un observable necesito off. Vale, off lo que te crea es un observable de un elemento. Entonces aquí sería return off. Espera. También tengo que importar. O sea, la entidad. GetUser, no, GetUsers, vale. Entonces lo que voy a hacer aquí es devolver un observable de la función GetUsers. Vale, lo que también voy a hacer es crear una especie de delay para que simule una llamada a la API. Para hacer el delay lo que necesito es traerme el paquete RxJS, el delay. From RxJS operators. Vale, entonces, para crear el delay lo que tengo que hacer es una pipe para decirlo, o sea, a partir del observable que me vas a devolver aquí, méteme también el delay. Hacer unos 500. Vale, y con esto ya podríamos obtener los usuarios. Entonces, vamos a la lista de usuarios y lo que necesitamos ahora es inyectar ese servicio. Se hace en el constructor. Model service.
y llamar a esa función. Entonces, lo que vamos a hacer es en el ciclo de vida del componente, vamos a meter el onInit para que cuando se cree el componente llame a esa función. Entonces, vamos a decirle a este componente que va a implementar el onInit. ¿Vale? Una vez que implementas el onInit, te dice necesitas por huevos ng onInit. Entonces, vamos a crear una variable que sea un observable usuarios. Entonces, metemos la entidad de los usuarios. Y en el onInit obtenemos esos usuarios. Vale, esto lo que va a hacer es llamar a esta función de getUsuarios y ponerlo en un observable. Entonces aquí en el HTML lo que ya podríamos hacer es for letUser of users y es una llamada síncrona. Con esto ya tendríamos los usuarios. Aquí podemos poner ser nombre. Vale, pero aquí lo que queremos hacer es establecer una relación de componente listo y componente tonto. Entonces lo que vamos a hacer es que el componente padre, que es la lista, llame al detail. Entonces lo que necesitamos es un input y un output. Por ejemplo, que sea el input para recibir los usuarios y el output para cuando hagas clic, por ejemplo, que llame al padre con el elemento que has hecho clic. Cuando creas un output también necesitas un event emitter. ¿Vale? Entonces vamos a crear que sea cada usuario. Importo y el output. Que sea, por ejemplo, un user clicker, ser un nuevo event emitter de un usuario. Vale, aquí se puede ver porque se llaman componentes listos y componentes tontos. Este es componente tonto porque no tiene nada, o sea, solo va a recibir elementos y mandar eventos. Entonces en el template lo que le vamos a poner, este es un template en línea, un div que cuando se haga clic se mande el evento. Con userClicked vamos a emitirlo con el usuario recibido. Vamos a crear aquí los datos, que sea el con el user ID, el username y el fecha de nacimiento. Vale, con esta tendríamos la relación entre el elemento hijo y el elemento padre. Entonces aquí lo que vamos a cambiar es el div este por el selector que está exponiendo este componente. Vale, entonces en el template en vez del div lo que ponemos es el selector del hijo. Aquí. Entonces lo que tenemos que hacer es, aquí el nombre ya lo vamos a usar. Lo que vamos a hacer es pasarle el input, que sería user, el usuario, y vamos a poner el output,
¿vale? El output se pone a ver, este sería userClicked, que es el output que emite aquí, ¿vale? Y la función dentro del list que vamos a llamar, por ejemplo, user y el evento mandado. Vale, por último ya aquí en la lista pondríamos user clicked, va a mandar un usuario, hacer nada. Lo que vamos a hacer es console log, vamos a poner user clicked y el nombre. Vale, entonces ahora ya tenemos componente listo, componente tonto, un servicio. A ver, el servicio lo tengo no lo tengo todavía en el módulo. Vale, para poder usar un servicio tienes que user model service servicios. Vale, tienes que ponerlo en providers. User model service. Vale, entonces, cosas que necesitamos. Aquí en el service, como hemos puesto el HTTP client, lo necesitamos importar en el módulo, que está en HTTP. Está en el. Vale, sí, está en el HTTP módulo from Angular. Vale, y tenemos que importarlo. Todos los módulos en imports. HTTP. Vale, otra cosa que necesitamos. Aquí como estamos usando un ng-for y una async, tenemos que importar también lo que es el common module, ¿vale? Que son elementos comunes de Angular. Entonces, importamos el Comentaba que Visual Studio Code, si pone el import directamente, o ayuda a hacer el import. Lo que pasa es que aquí Sergio va de Rambo y nos está demostrando que se sabe la librería al dedillo. No, sí, puedes poner aquí, necesito el common module y te lo mete ya. Es que Sergio es Rambo en este tema ya. Pero a veces se equivoca, ¿vale? No, hay que tener cuidado con eso porque a veces no te importa el módulo que necesitas. Vale, entonces necesitaríamos el HTTP Plain Module y el Common Module. Lo que nos vamos a hacer es por cada módulo que necesite estos modulitos meterlos aquí porque sería repetir siempre todo. Entonces lo que vamos a hacer es meter estos dos módulos en el Common, en el Core. Entonces aquí Core Module lo que va a hacer es importar el common module y el HTTP. No, espera, me estoy liando. Common module y el esto lo que conseguiríamos sería para todos los elementos comunes que va a necesitar toda la aplicación, importarlos en un solo módulo, que podría ser el Core, el Sarez o cualquiera,
y como ese propio módulo vamos a importarlo en los diferentes módulos, ¿vale? Todos los imports que tengan módulo también los importarían el módulo vale, lío. Los importaría también sus módulos que importan a este propio módulo. Entonces, ¿dónde está? Angular con vale, entonces, como este módulo va a importar el common por un lado y el HTTP, vale, lo que vamos a hacer aquí es ventilarnos este y decir, méteme solo la importación del common module, del core, perdón, core module. Vale, entonces, como este módulo ya está importando estos dos y este módulo está importando el core, pues este automáticamente ya tendría acceso a todo lo de este. Vale. Entonces, por otro lado, lo que necesitamos también ¿Se te olvida algo? Exportarlos. Ahí está. Bueno, que después lo tengo. Vale, entonces, eso es lo que ha dicho José. Necesitamos exportarlos a su vez. Vale. Entonces, ya tenemos los dos módulos. Ahora lo que vamos a hacer es importarlos en el app. Bueno, sí, vale, que ya están. Y ya tendríamos lo que sería el árbol de módulos. Vale, entonces tendríamos el app module, que sería la raíz, que cargaría el user module y el core module. Entonces también tenemos los componentes, el componente listo y el componente tonto. Y lo que vamos a hacer ahora, pues sería primero crear una directiva, ¿vale? Voy a crear una directiva que se llame highlight, que será para cuando haces hover sobre un usuario que se cambie de color, ¿vale? Entonces, highlight. Mientras Sergio sigue con esto. Muchos de vosotros habéis pedido un tutorial o una masterclass de este estilo. Me gustaría que preguntarais algo, o sea, sobre lo que está contando Sergio, cómo, si os genera alguna duda, si os queda claro o al menos alguna preguntilla. Bueno, vale, para una directiva lo que voy a necesitar es el decorador de directiva. Por otro lado, necesito la referencia al elemento que va a usar la directiva y también me va a meterle el host listener, que lo que va a hacer será escuchar eventos sobre el elemento que estoy metiendo en la directiva. Entonces, creamos el decorador. Joder. Directiva. La directiva siempre necesita un selector. En este caso se pone entre corchetes, que va a ser highlight, y la clase. Format. ¿Qué he puesto? ¿Qué he puesto? Bueno. Tiene selector. Perdón. Vale. Que lo he puesto mal. Que es un string, pero tiene que tener el selector así. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer en el constructor es obtener la referencia al elemento. Ahí lo que vamos a crear será dos métodos que sean
listener sobre el mouse enter y el mouse leave, ¿vale? Host listener, que será el mouse enter. Mouse enter. Y lo que vamos a hacer será sobre el elemento de la directiva, vamos a meter el background color de otro color, yo qué sé. Cuando salga del hover, que devuelva el color. Vale, entonces ya tenemos que dar la directiva, ahora tenemos que meterlo en las declaraciones. Será ahora tenemos en las declaraciones y la exportamos. Va a ser usada por el módulo de usuarios. Entonces, para usar una directiva, simplemente estas directivas son de atributo. Entonces, vamos al elemento que vamos a usar esta directiva, que en este caso va a ser el span donde están todos los datos del usuario, y la ponemos. Ahora, este es el nombre que hemos puesto dentro del selector. ¿Vale? Entonces, con esto tenemos creada la directiva. Siguiente sería una pipe, que va a crear una pipe para que te calcule la edad. Entonces, years, pipe es un servicio. Entonces, para crear una pipe lo que necesitamos es el decorador de la pipe. Para crear una pipe también tenemos que implementar el pipe transform, porque una pipe lo que hace es obtener elementos de entrada y transformarlos, ¿vale? Entonces, Angular es el decorador, pipe transform. Creamos el decorador, que tenemos que meter el nombre de la pipe y crear la clase. ¿Vale? Que implementa pipe transform. Es para como implementar pipe transform, te está diciendo tiene que tener un método que sea transform, ¿vale? Transform. Lo que va a obtener es el elemento sobre el que pones la pipe. En este caso va a ser la fecha de nacimiento, number, y va a devolver un number. Entonces lo que vamos a hacer es crear una fecha. Y vamos a devolver la fecha no es lo que hemos obtenido. Entonces tenemos que dar a pipe, la metemos en el módulo, es igual que la directiva. Sergio, una pregunta. Dime. La pipe es para hacer una transformación, digamos, de lo que vamos a ver en el HTML, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, esa pipe tan sencilla que tú has explicado, ¿eso no se puede hacer directamente en el HTML? ¿O es necesario crearla? Es que me suena de haber visto, pero ya Hombre, no sé sí. todo.
Sí que se puede, o sea, aquí puedes, ahora te enseño, te digo cómo, que sea, realmente sería poner un cálculo aquí. O sea, tú puedes crear una variable aquí y crear el cálculo, pero es más elegante crearte la pipe. Aunque Vale que, vale que, sea tan... O vale que sea, estás digo, muy, estás muy claro, claro, simple y es tal, por pero si compensa o no, es decir, si vas a hacer una transformación simple de una fecha, si compensa o no marcarte la pipe o directamente hacerla en HTML o no sé la cómo. cosa es que las pipes como las directivas y todo son reusables, ¿vale? Ujú. Entonces puedes no tener que necesitarlas solo en un sitio. Entonces, Ajá. lo más elegante es crearte una pipe y en cualquier sitio de la aplicación donde la necesites importarla. Vale, vale, bueno. Además de que también tenemos que intentar dejar el HTML lo más declarativo posible. Sin lógica, la menos lógica posible, ¿no? A Sí. ver, es que en el caso este, Ujú. que va a quitarle, va a hacer unas restas, ¿no? Es que Ujú. directamente lo hace en el modelo cuando está preparando los datos. Pero es solamente un ejemplo simple. Claro, claro, por eso decía, digo, si es una cosa tan simple, si merece la pena crear la pipe y importarla, todo eso que hay que hacer, o directamente hacerlo en HTML. Al final es como todo, o sea, tú tienes mil maneras de hacer las cosas, pero al final tiene que quedar todo claro y lo más La simple buena posible. práctica sería esto, ¿no? Eso es. Vale, vale. O sea, porque al final en el marcado, en vez de ponerte aquí el date menos la edad, aquí Exacto, eso es lo que me pones marca. year y ya está. Vale, vale, vale. Que la llama a years, ¿vale? Vale, vale. Bueno. Vale, entonces, years servicio, aquí la tengo exportada, la tengo declarada y la tengo exportada. Esta se importará en el users module y ya la puedo usar. Vale, entonces, ya tenemos lo que sería un ejemplo de los elementos más comunes. Lo que nos queda un poco sería la enrutación, ¿vale? Que la va a crear en la raíz de la aplicación. Entonces, va a crear una ruta. Vale, entonces, para las rutas lo que va a necesitar serían las routes. Vale, simplemente esto es para tipar lo que vamos a devolver. Porque vamos a exportar una constante, que serían las rutas, que es de tipo routes. Vale, no. Routes está en Angular router. Vale, las rutas es un array. Entonces lo que vamos a hacer sería meter, por ejemplo, aquí la raíz, que va a ser vacío, sería el componente que vamos a meterle va a ser el app component, entonces lo importamos. Se lo decimos aquí que el componente raíz va a ser el app component y luego vamos a crear otra ruta para los usuarios que será import user list. Users module components user list. Vale. Y lo que vamos a hacer aquí va a ser que para los usuarios, a ver, ¿cómo? Lo que vamos a crearle es una guarda, ¿vale? Para que, por ejemplo, si no está logueado, no pueda acceder a esa ruta. Entonces, para crear una guarda le decimos canActivate y voy a crearla primero. Entonces, vale, donde vas a crear la guarda será en el core module. Aquí en services, que lo hemos dejado vacío de momento, vamos a crear la guarda, que va a ser
lo que es guard service. Vale, entonces para crear la guarda necesitamos el inyectable, porque va a ser una clase. Y luego, para hacer una guarda tenemos que implementar el canActivate del router. Vale, ya veremos que una vez implementemos el canActivate necesitaremos una función que se llame canActivate que necesita dos parámetros, que ahora se los pondré. Entonces, para aquí me está diciendo, para implementar canActivate necesitas una función que sea canActivate. Entonces, canActivate tiene dos parámetros que van a ser el Activate Router Snapshot, que es la ruta que acaba de... O sea, la ruta sobre la que se navega, y por otro lado el Router State Snapshot, ¿vale? Que es el estado. Entonces aquí, route. Entonces el canActivate tiene que devolver un true un false, ¿vale? El true lo que va a hacer es permitirle acceder a esa ruta, y el false pues la devolverá sobre la que se ha navegado. Entonces yo que sé, va a devolver el más random, lo que devuelve siempre son elementos entre 0 y 1. Entonces esto lo que va a hacer a veces es dejarle pasar y a veces no. Vale, entonces tengo que exportar el servicio. Vale, que es una... no es... aquí. Y exportarlo. Vale, como es un servicio, también tengo que meterlo en los providers. Entonces, ya lo podemos importar en la ruta. Core módulos, servicios. Vale, y esto no sé dónde está. Service. Yo qué sé. User list component. Le falta una N ahí en componente. Jo, macho. Vale. Vale, entonces ya tenemos las rutas y lo que tenemos que hacer es crearlas en el módulo, que tenemos que importar el módulo de enrutación. Y importarlo con lo que va a ser
el router mobile for root, las rutas que están. Vale, con esto decimos que las rutas principales van a ser estas. Vale, y ya por último lo que tenemos que hacer es meter en el componente principal el outlet para que todas las rutas se incrusten en ese elemento. Entonces vamos a meterle en template. Vamos a poner un H1 con el título. Y el router. Vale, y ahora sí, todo lo he hecho correctamente, debería funcionar. Entonces, vamos a lanzar el proyecto. ¿Alguna pregunta? Se lo están guardando todas para el final. Sí. Pues macho, tiene mérito que con toda la línea de código que has picado que no te has soltado esto ni un error, ¿eh? Este no, pero... No sé qué me está... Core mobile... Ah, vale, ya. Vale, entonces aquí... Y esta, en teoría tendría que mostrarme los usuarios. Así es por la guarda. Creo que la otra pantalla no la está mostrando. ¿A qué? La pantalla del browser no la está mostrando. No. Ah, es verdad que lo tengo puesto... Se está compartiendo el código. Estoy en ello. A ver. De todas formas me he dejado algo, Oye, y una pregunta. A la hora de generar todos los módulos y demás, ¿es mala idea usar el GLID? Porque el GLID te genera todo el árbol, ¿no? Cuando generas un módulo, por ejemplo. No sé, yo es que nunca no lo he usado, no sé, o sea, no me fío. Si estás acostumbrado a eso, sí, lo que te hace es crearte el componente con HTML y los estilos. Claro, y te lo agrega todo donde lo tienes que importar y demás, no sé, o sea, tampoco lo he visto en profundidad, pero no sé, creo que puede evitar errores de me he dejado esto o lo otro, no sé. A ver, lo puede usar. Yo personalmente uso un plugin para Visual Studio que me pongo en la carpeta que quiero y le doy al botón derecho y le digo crear componente, crear servicio, crear directiva y me genera todo el esqueleto ese que hemos visto. Ajá. Me gusta eso más que el Angular CLI porque yo luego a la hora de importar los componentes no lo importo directamente en el módulo, sino que tengo un fichero con una constante de declarar donde voy añadiendo ahí todo. Porque si no, luego los módulos tienden a tender mucho a crecer en exceso y no ves claro
cómo es la definición del módulo. Pero sí puedo utilizar el Angular Clip. O sea, Vale. de hecho, te lo suelen recomendar. Cuando la aplicación ya crece y es profesional y no una demo como la que te hacen para mostrarte la tecnología, los automatismos esos Ya se complican, ¿no? no acaban funcionando bien del todo. Vale. Bueno, espera. Vale. Soy un poco monguel. No me acordaba que había puesto una ruta. Vale, entonces la aplicación. Esta es la raíz que realmente tiene nada. Entonces, si navegamos a users, vale, esto ha pasado el can activate y ha dicho no. Entonces, hasta que me funcione. Ahora me va a dejar mal. Vale, si quitamos esto. Las cosas del directo. Vale, aquí tenemos lo que sería el componente listo que ha cargado. Ha llamado a la API, entre comillas, ¿vale? Ha obtenido la lista de usuarios y ha pasado a cada uno al elemento, al componente hijo. Entonces, por otro lado, tenemos la directiva, que cuando haces, pasas el ratón por encima, cambia el color. Cuando quitas, vuelve a como estaba. Perdona, Sergio, ¿puedes desplazar hacia la derecha el Explorer? Que no se ve lo que está explicando. Ahí. Sí, un momento. Vale, y luego tenemos el evento del click, que va del hijo al padre. Y luego la pipe, que ha calculado os enseño un momento cómo estaba puesto esto, ¿vale? Aquí estaba puesto la fecha de nacimiento y lo que ha hecho es restar la fecha actual menos el año. Y ya está, un poco más. Una pregunta, duda, aclaración. Venga, vamos, si no la hago yo. Venga, pues te la voy haciendo yo, ¿vale, Sergio? ¿Para qué usamos una directiva? ¿Por qué necesitamos una directiva? La directiva lo que va a hacer es transformar los datos. ¿Vale? No es como la pipe que hace una transformación de texto, por así decirlo, sino que va a mutar el DOM. Ahí está. O sea, la directiva lo que hace es manipular directamente el DOM del componente. Eso es. No, hay unas directivas que no las he mostrado porque la que he hecho es el atributo, ¿vale? Hay unas directivas que son estructurales que lo que hace es, por ejemplo, el ngIf, el ngfor, que lo que hace es enteros cachos del DOM, dependiendo de esa directiva y una condición que se cumpla o no, pues incluye esa parte del DOM en la página. Son directivas propias de Angular. Sí, pero también se pueden crear. Vale. Que son las que van con un asterisco. Ahí está. Todas las que van con... No generéis directivas con asterisco. Que no sé si se podrán, pero no lo hagáis. Sí que se puede. Sí. ¿Para qué sirve un pipe? La pipe lo que hace es transformar elementos de entrada con elementos de salida. Lo que hemos estado comentando antes. Para no tener que el marcado llenarlo de mierda o algo que se va a repetir en toda la aplicación, pues se crea una pipe. Vale. ¿Por qué divides tu aplicación en componentes, uno más grande y uno más pequeño? Unos que contengan a uno y otro a otro. A ver, porque tiene que haber un elemento que se encargue de la lógica, ¿vale? Y elementos más pequeños que podrían ser reusables en diferentes sitios de la aplicación. Entonces, si tienes un elemento que es el que se encarga de la lógica, luego ya en cascada vas llamando a los pequeños.
¿Y los módulos? ¿Qué simulas cuando tienes un módulo de usuario? ¿Por qué has creado un módulo para el usuario? Eh, no sé, es manera de estructurar un poco la aplicación, ¿vale? Al final necesitas un tipo de arquitectura o algo que no tengas todo ahí pues mediado como si fuese jQuery, ¿sabes? Hay que darle una estructura a la aplicación. Entonces, por cada tipo de elemento o página que va a tener la aplicación, se crea un módulo. ¿Y los servicios? ¿Cuál es la funcionalidad principal que le Para, damos a los servicios? para conectar con el backend, con la API y obtener los datos. Vale, normalmente tendremos Redux por medio, que sería, pero al final siempre hay servicios. Vale. ¿Dónde empieza el flujo de esta aplicación? Es decir, ¿cómo hago yo que el DOM funcione con una aplicación Angular? Vale, sí, eso se me ha pasado. Vale, lo que vas a tener en el módulo principal va a tener el Bootstrap, ¿vale? Que le va a decir, este es el elemento de entrada de la aplicación. Entonces, el componente principal de la aplicación lo que está es exponiendo un selector, ¿vale? Selector lo tienes que poner en la página de index, que es aquí está, que sería el elemento de entrada de la aplicación. Entonces cargará todo el webpack por detrás, generará los bundles y pondrá como index como la página HTML de principal. Entonces Es decir, todo lo que pusiera alrededor de la app root. se va a comer. Porque, vale, entonces Angular lo que va a hacer es, como tú lo has dicho, que este componente está exponiendo un selector, que es el app root, que es el elemento de entrada de la aplicación, lo que va a hacer es buscar en la página de index ese selector y va a incrustar toda la aplicación de Angular. Vale. Los estilos. He visto yo antes que cada uno de los componentes definía estilos, ¿no? Creo que Sí, que estilos he querido no he puesto. pero no sé si dentro de un componente has puesto He puesto la etiqueta de la estilos, etiqueta de estilo, o me parecía a mí verlo, no sé por sí, qué. Ahí, vale. porque no he puesto al final. Si tú pones estilo en un componente, o sea, ¿por qué no tienes estilo en una hoja principal o en el componente? O sea, ¿hay alguna diferencia? Sí, claro que si pones los estilos en un componente se van a aplicar solamente sobre ese componente, ¿vale? Si lo pones en la hoja principal de estilos, que sería esta, si lo pones aquí va a ser global para la aplicación. Entonces, lo que buscamos muchas veces es estilar solo un componente, no sobresaturar los globales, porque al final luego hay muchos problemas. Entonces, si pones aquí los estilos, puede ser o en línea o una hoja relativa a este componente, esos estilos solo se van a aplicar sobre ese componente. Vale. Oye, en las clases componente usan los métodos, ¿hacemos diferencia entre público, privado o no? Sí, bueno, aquí en este ejemplo no, pero sí que habría que diferenciar un poco de elementos privados y públicos. Al final, eh, lo que creas aquí es de esta clase. Vale. Y en el ciclo de vida de un componente, o sea, porque, a ver, el componente tiene un ciclo de vida que se crea y se destruye. Eh, ¿Cuándo entra en funcionamiento ese método ahí de los init? ¿O qué eventos conocemos que forman parte del ciclo de vida de un componente mejor? Aquí tenemos el init que, bueno, es cuando el DOM está cargado. Es decir, que se produce después de que esté construido. Ujú. Vale. Sí, y luego, pues, que usemos siempre sería el init y el destroy, ¿vale? El destroy en este caso eh, se podría usar si te estás suscribiendo a algo y quieres que esa suscripción se pare cuando se destruye el componente, pues se pondría ahí. Y más elementos del ciclo de vida no
Las no he usado. suscripciones entonces duran aunque se rompa el componente, pueden estar consumiéndote recursos. Sí, y puede acarrear problemas. De que, por ejemplo, suscripciones de Redux que se disparen cuando no tiene que pasar y etcétera. Por eso, no entramos mucho aquí, pero sí que sería aconsejable empezar a usar de RxJS lo que son los filtros y todo eso, porque si usas los filtros, por ejemplo, quiero que me cojas la última suscripción o solo una, o si X elemento no es nulo. Entonces, esas suscripciones, como solo van a pasar una vez, no tienes que desuscribirte. Vale. Y sobre el input y output, yo tengo un componente hijo, ¿vale? Que está incrustado. Si cambia algo en el padre y cambia ese input, Sí, automáticamente se me refresca el el componente, sí. componente. Pues a mí me O suena eso también, on-chain o algo así. Antes había como, y eso ya no hace sí, falta, eso o estoy no hace mezclando falta, ¿no? conceptos. No, eso es no sé si era de Angular 1, pero vamos. Sí, por eso también separamos un poco en componentes más pequeños, porque si tú cambias un elemento de un input, no se te va a recargar toda la página, simplemente se te va a recargar el componente. Hijo. Y eso renderiza entero, ¿no? El componente hijo, si no, Sí, también, si hay una cambio de entrada. eso es. Realmente, ante cualquier cambio de cualquier cambio o cualquier clic en un objeto que hay global Angular que se llama la zona, se renderiza todo, salvo que tú controles por cada componente cuando quieres que se renderice. Pero bueno, Sí, aquí no hemos entrado, ¿vale? Pero se renderizaría, es tan rápido que no te das cuenta, pero sí se hace un renderizado de toda la página por completo. bueno, sí que no hemos entrado en eso, que es la estrategia de detección de cambios. Sería pues on push, que es la que se cambiaría solo el elemento que se ha cambiado, porque al final la estrategia por defecto es como un árbol, ¿vale? Entonces, si Angular detecta que en un elemento hijo ha cambiado algo, va a cambiar todo el árbol, salvo que pongas la estrategia de detección de cambios, que sea un push, que una vez detecte ese cambio ya para de atravesar el árbol. ¿No más preguntas? Bueno, aquí habéis demostrado la entrevista que le hice a Sergio y por eso lo contratamos en Será totalmente demostrado que pasó el filtro. Pues aquí, por ejemplo, también estaría bien, pero bueno, eso es que ya el tema de, por ejemplo, porque hemos visto que se comunican con los input y output, pero es posible, ¿no? También llamar un método público de un hijo y cómo se referencia un hijo en un padre y eso, aunque no sea A ver, lo realmente recomendado, ¿no? nunca debería llamar a un método de un hijo. O sea, no es que Claro. no se pueda, pero para eso está el input. Eso es, al final sobre el input puedes poner filtros de si un elemento no es nulo tal, pues, vale, porque el input puede ser un getter y un setter, pero un Tú, getter. técnicamente, o sea, tú puedes referenciar dentro de un host, por ejemplo, aquí tienes la lista de usuarios, pues tú puedes tener la referencia a los hijos o a otro componente. Y en ese componente tenés propiedades de entrada, ¿vale? El input. Y tú puedes coger con un getter y un setter, coger la información. Pero no debería llamar nunca a un método. O sea, no llamar a un método del componente porque puede ser que eso provoque un cambio del estado del propio componente. Y eso no debería hacerlo. Eso sería un efecto colateral no deseado. Sí, a ver, por poder se puede hacer, pero no es aconsejable. Vale, entonces, el almohadilla nombre eso, caca, no sé. Vale. Una pregunta sobre la detección de cambios. He visto que has usado el pipe async, ¿no? Me parece para el listado de Sí, usuarios. porque los usuarios es un observable, entonces con la pipe async, si no la pusiese, en cuanto se cargase el DOM,
intentaría renderizar esos usuarios, pero no los tiene todavía. Entonces, si le digo que es asíncrono, va a esperar a que ese elemento tenga datos para renderizarlos. Pero en la estrategia por efecto de cambio, aunque no tuviera la pipe async, ¿no lo pillaría también? Sí, a ver, realmente no te muestra, el assign lo que te hace es aplanarte el resultado. O sea, un observable no es no es el JSON que nosotros queremos ver. Lo que te hace es básicamente, si te va al HTML, además de que ante cualquier estrategia te responde al evento, pero te convierte eso realmente en lo que tú estás pensando, que es una lista de usuarios. No sé si me he explicado. Sí, más o menos lo entiendo. O sea, si tú quisieras quitar el pipe de assign, realmente eso sería un observable. Y el for each ese no entiende de observable. Te dice ahí que eso no es lo que está esperando. Con el assign lo que tú haces, digamos que es aplanarlo o hacer al ejemplo completo. Hacer el subscribe, Sergio. Y ya si querés ya te dejamos en paz. Aquí se ha esperado a la suscripción para obtener datos. A ver, pues esto no es así. Esto se lo he quitado. Sí. Vale, en teoría, sí, es lo mismo. Es que aquí te has suscrito directamente y lo otro le pasas el observable a la vista. Vale, sí, con eso se ve claro. Y piensas, es que yo por ejemplo dicen por esta Angular que usé mucho subscribe, ¿piensas que es mejor hacerlo así, con el pipe así? Sí, sí, porque desde además luego. queda el código más limpio. Vale. De acuerdo. Aparte de que, por ejemplo, esta aplicación es en plan demo y, como comentó Sergio, nosotros le metemos la gestión del estado mediante Redux. Y las consultas Redux siempre devuelven observables. Entonces, en función de si tú quieres hacer una transformación de esa información que estás leyendo del estado, a lo mejor si te suscribes y dejas la lista plana, como la ha dejado ahí Sergio, pero si tú lo único que quieres es coger el estado de usuario del estado y enchufárselo a Aldo, pues ya no tienes que hacerte una suscripción. Además de que esas suscripciones se rompen conforme se muere el componente. Cuando se destruye el componente, esa suscripción se rompe y no tienes que destruirla. Eso en es. el caso que con el subscribe, tú tendrías que controlar, añadir esta suscripción habría que hacer. a la lista y destruirla. Pero si ya lo completo y así vemos para que no suene. Vale, aquí habría que meter el destroy y meter, o sea, igualar esto a una suscripción. Suscripción. Entonces aquí tendrías que hacer como añadirlo a la array y después destruir esa array, ¿no? Y no, recorrer esa array y a uno destruirla. Destruir la suscripción. Y con el assign te lo hace automáticamente eso, ¿no? Sí. Claro, pero es lo que te digo. Es que te puedes encontrar la situación de que tú necesites suscribirte porque la información que te viene del estado, tú quieras hacer algo entre medias antes de que se pinte. Entonces, tenemos las dos opciones. ¿Que no va a hacer nada más? Pues lo más rápido, más limpio es quedarte con el observable y se lo enchufa al DOM. ¿Que quiere hacer algo más? Pues sabes que lo que tienes que hacer es coger el dato y modificarlo. Y ahora ya si quieres también, bueno, aquí es que no puedo hacer el ejemplo este del filter de NGRX, pues no tenemos. Porque eso también está bien. No. Eso da para una segunda clase ya, el tema de comunicación compleja y eso, ¿no?
Bueno, sí. Sería todo esto más. Cambiando el... Por quitar Pues, el assign, ¿no? no sé qué me he dejado. Sí. Claro, pero es lo que te digo. Tú imagínate que ahí, antes de coger el valor de usuario, tú tienes que hacer algo más. O tienes que lanzar una acción. Imagínate cuando tengas estos datos aquí, tú quieres hacer otra llamada a la API para que te dé otra información, porque necesitas desencadenarlo. Pues claro, yo me daría más remedio que hacer eso que está haciendo Sergio. Te tienes que suscribir y coger el valor de esta manera. Ahí, esto solo es una. De un ejemplo tonto. Claro. Imagínate que tienes 5 suscripciones. Pues estás mostrando datos de usuario, más datos de clientes, etcétera. O sea, se vuelve muy caótico muy rápido. ¿Más preguntas? Yo tengo una con respecto a esto. Desde el punto de vista de rendimiento hemos dicho que sería igual, ¿no? Hacerlo sin que de la otra manera. ¿O no? Pues no lo sé, si no me he metido nunca en rendimiento, pero yo creo que en teoría sí que debería ser lo mismo. Al final son suscripciones de una manera u otra. A ver, técnicamente para nosotros sería básicamente lo mismo, porque cuando tú te desuscribes de un observable, lo que estás llamando es al objeto en sí mismo y decir que borre tu referencia de una lista que mantiene ese observable. O sea, la X esa mantiene un listado con todos los objetos que se han suscrito a él. Entonces, cuando tú haces la subscribe, lo que estás haciendo es que esa lista te busque y se borre. Cuando mediante la destrucción con el assign, yo me imagino que la gestión lo hará el assign, pero no te sé hilar hasta ese punto. Pero vamos, básicamente el recorrer un array de este for each que tenga 10 elementos, no tenga más, no será el mayor de nuestros problemas. Lo que sí es lo que es con problemas sí nos podemos contar de rendimiento es cuando tenemos muchos elementos en la página, cambian muchos datos, y lo que ha contado Sergio sobre el árbol y la modificación de los objetos en el árbol, a lo mejor ahí sí tenemos problemas de rendimiento, pero ya ha contado Sergio cómo solucionarlo. Pero eso sí tiene ya es más complejo y tiene más trabajo. Sí. Bueno, pues no sé, Sergio, enhorabuena. Y Gracias. a ver, con respecto a todo esto que ha contado, ¿por dónde gustaría que hubiera una continuación? Sí, ahora que tenemos lo básico ya un poco explicado, o sea, meternos en cosas más interesantes. ¿Qué os gustaría por dónde seguir las formaciones? Pero yo creo que Redux estaría interesante, desde mi punto de vista. Como interactuar, las acciones, en fin, los reduces, cómo funciona bien el ciclo. Vale. Pues tomamos nota, ¿no? Mm. NGRX y observable. Pues, no sé, o sea, cerramos, ¿no? O sea, vuelvo a decir lo mismo, Sergio, enhorabuena y gracias por la charla. Nada, placer. Bueno, Sergio. Nada, chicos. Espero que la Adiós. Seguimos más adelante. Venga, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias.